Hola a todos, hoy hablaremos de la evolución del conductismo dentro de la psicología. Los intentos de controlar el comportamiento de las personas se pierden en el origen de los tiempos, desde rituales y dictados religiosos hasta los códigos legales y morales, pasando por intervenciones bélicas o el uso de la fuerza con medidas coercitivas. En el caso de la psicología, la modificación de la conducta se inició accidentalmente con los estudios de un fisiólogo ruso llamado Ivan Pavlov en 1896. Veamos el vídeo. Ironically, one of the most important figures in the study of learning, Ivan Pavlov, wasn't concerned with the subject at all, at least not at first. Pavlov, a noted Russian scientist, won the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1904. As this original footage shows, Pavlov was initially interested in digestion and the action of salivary glands. By diverting the saliva of dogs into test tubes, he could precisely measure if and how much they salivated during digestion. When food was presented, the dog salivated quickly, an inherited salivary reflex. But over repeated testings, a strange thing happened. The dog salivated before contact with the food. Just the sight of the food was enough to stimulate their drooling. Then, just seeing the food dish, or even hearing the footsteps of Pavlov or his assistants, was enough to trigger this built-in reflex. What was going on to elicit this response? Pavlov decided to find out by systematically varying the stimuli and measuring the dog's reaction. Metronomes, lights, and bells were all used as stimuli, and they all worked as stand-ins for the food. What mattered was not the kind of stimulus that was used, but the fact that it reliably signaled that food was on the way. Esto es la reflexología rusa, con base en estímulo-respuesta, lo que más tarde se conocería como condicionamiento operante. Por esas mismas fechas, un científico llamado Eduard Thorndike postuló 3 leyes del aprendizaje a través de experimentos con gatos. Thorndike demostró con sus experimentos que la inteligencia de los animales era inteligencia de la especie, y que estos aprendían de 3 maneras. La ley del efecto: un estímulo negativo o positivo sirve para propiciar, como para erradicar conductas. La ley del ejercicio: una conducta es aprendida si se repite constantemente. La ley de la disposición: no siempre se encuentran las condiciones necesarias para que un organismo aprenda. Pavlov y Thorndike fueron la base del conductismo, que tuvo su origen como tal, con John Broadus Watson, el padre del conductismo, quien dijo que el objeto de la psicología se centra en la conducta y la forma en que deberá ser elaborado su estudio será a partir de las propuestas de Pavlov y Thorndike. Intentó hacer de la psicología una ciencia objetiva. Él acuñó el término conductismo a esta corriente psicológica. En 1920 hizo experimentos sobre la creación y eliminación de fobias en un niño conocido como Albert B. Sus experimentos fueron criticados por su falta de ética. Albert Bandura es un psicólogo ucraniano-canadiense de tendencia conductual cognitiva. Postuló la teoría del aprendizaje social, que consistía en: la capacidad de aprender consiste en observar a un modelo o recibiendo instrucciones, aún sin la experiencia directa del sujeto. El aprendizaje se produce de forma recíproca por 3 elementos: factores personales, ambientales y conductuales. Esto lo descubrió en base a un experimento llamado el experimento del muñeco Bobo. Maurer, psicólogo americano, basa sus experimentos para el tratamiento de la enuresis en los experimentos de Thorndike y Pavlov, que consistía en un pequeño dispositivo que se conectaba al pene o vulva de la persona y emitía un sonido para detener las emisiones de orina en las noches. Los siguientes psicólogos conductistas son conocidos como neoconductistas, puesto que supone la formulación de leyes específicas del comportamiento sobre las cuales se asientan las directrices de la intervención. Dadas las condiciones, este boom del neoconductismo se da en diferentes puntos, pero tradicionalmente solo se han destacado 3, cada uno de ellos con preocupaciones y objetivos diferentes y en consecuencia técnicas de modificación conductual diferentes. El primero de estos puntos es en Estados Unidos de América con Bruce Frederick Skinner, quien fue un psicólogo, filósofo social y autor norteamericano. Condujo un trabajo pionero en la psicología experimental y defendió al conductismo. Su más grande aportación a esta corriente psicológica fue el condicionamiento operante, que consiste en propiciar o inhibir conductas operantes mediante reforzadores positivos o negativos. Entre sus obras figuran Ciencia y conducta humana y Walden II. Fue el gran
teórico conductista al grado de ser uno de los psicólogos más importantes en esta ciencia. El siguiente punto del neoconductismo es en Sudáfrica y se da con Joseph Wolf, psiquiatra sudafricano estadounidense. Se inscribe en las corrientes de la psicología conductista gracias a sus teorías de lo que hoy se conoce como desensibilización sistemática de fobias, que consiste en la aproximación sucesiva del sujeto a situaciones que le producen una exacerbación disfuncional de conductas emocionales, cognitivas o comportamentales. El siguiente y último punto de esta etapa se da con Hans Eysenck, un psicólogo de origen alemán, obligado por la Alemania nazi, se ve obligado a instaurarse en un hospital de Londres. Sus aportaciones al conductismo fueron que en 1952 evalúa la eficacia de la psicoterapia tradicional. En 1957 recopila los resultados existentes sobre las técnicas basadas en los principios del aprendizaje. Y en 1959 acuña el término de terapia de conducta. La tercera etapa, es la etapa de consolidación. En su afán por querer ganar mercado de la atención a la salud mental, los conductistas hacen causa común, es decir, que aunque este movimiento se va dando de manera paulatina y en diferentes partes del mundo, con fundamentos teóricos un tanto dispares y técnicas por lo tanto, distintas. Se centran en